Me quedé muy asombrado ayer de Macri, porque ahora dice algo que todos sabemos que es mentira y lo dice con una naturalidad tremenda. O sea, decir que es la misma la deuda que tomó que la que dejó. Que dejó es maravilloso. Es muy fuerte. Y viste que Morales Solano no le repreguntó en eso. Eso me parece de periodista serio. Es un hombre de tradiciones, Morales. Claro, no lo quiere fastidiar con la realidad. Yo creo que el canal podría poner un muñeco y sería más barato. Bueno. Claro, sí, es nuestro Bela Lugosi. Mobiliario ya a esta altura del partido. Igual Julia explicaba bien el engaño, el juego de palabras que hace Macri, que dice, bueno, si ustedes comparan la deuda que había antes de ir al fondo con la que había al final de mi mandato, es lo mismo. Lo que omite es que tuvo que ir al fondo por todo lo que se había endeudado los 2 años anteriores. Pero es muy impresionante. Es muy impresionante. Además, dolarizó toda la deuda. Sí, sí. Pero digo, lo sabe, él habla, ¿no? Lo sabe toda la clase política, lo sabe todo el periodismo, lo sabe toda persona informada, lo sabe el presidente de Uruguay, lo sabe el presidente. Todo el mundo sabe que él está ahí diciendo algo que no es una mentirita, ¿entendés? Es algo de las cosas más importantes que tiene una economía. Es muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Nunca lo había visto, en serio, ¿eh? Nunca había visto en la historia política que alguien dijera algo así. Sí, yo recién especulaba hasta qué punto ese mensaje no es más para los propios que para los ajenos, ¿no? Como tratando de decirle, che, miren, no me tiren por la ventana, que todavía hay cosas para rescatar de lo que hicimos juntos. Sí, a mí no deja de sorprenderme que elige justo el eje de la agenda en donde es incontrastable lo que pasó. Es muy difícil de dibujar. Exacto. Puede elegir otro, puede elegir, no sé, pobreza. Que de hecho, como no estaba el dato en 2015, se encargaron bastante bien de confundir con los datos de la UCA. Ahí tiene quizás más posibilidad de ganar un puntito, pero con deuda es totalmente imposible. Ojo, es el mismo eje que eligió Cristina también, y que elige Cristina en las últimas intervenciones, en la última que tuvo, con los gráficos que está mostrando, porque es efectivamente el lugar en donde no hay dudas que tenemos razón, y en donde incluso todavía no podemos negociar con el FMI, porque no es sustentable los 10 años que se están poniendo sobre la mesa. Aún si los negociamos, todos sabemos que esa negociación podría no ser sustentable, y lo que está haciendo Cristina es explicar eso, pero coincido. Ahora, una cosa sobre Macri. Macri lo que está diciendo no es que hace algo un poco más tramposo. No dice, es la misma deuda la que recibí que la que dejé. Dice, antes del FMI, antes que llegara el FMI, versus después de que me fui del gobierno. Es decir, está dando por sentado que el 2016 y el 2017 ya son parte de la primera parte de su gestión, claro, que es ahí donde se produjo la mayor cantidad del stock de deuda que aumentó, pero después, cuando llega el FMI, claro, vino a financiar la salida de los que entraron primero, y entonces ahí dicen, no hubo un aumento del stock significativo. Porque además ahí hay un tema muy importante que es, che, cuando vos cambiás deuda de privados por deuda del fondo, digamos, salvaste a los privados y te engrampaste con el fondo. Todo este mecanismo, ¿viste?, meritocrático, de riesgo empresario, que si yo, los estás salvando. Los tipos prestaron sin ningún análisis macro al gobierno de Macri, y se salvan en la última milla. Les dan la guita del fondo y quedamos engrampados con el fondo. Eso es un sistema... Lo que habían hecho toda la política del kirchnerismo desde que decidieron Néstor y Lula pagarle el Fondo Monetario Internacional, Argentina viró no solo hacia una deuda menor en términos de PBI, sino a la especificación de la deuda. Recuerdan que siempre decíamos, bueno, Brasil tiene una deuda muy grande, pero la tienen reales, es decir, la moneda que emite. Eso había hecho Argentina. Macri la dolarizó, la deuda en pesos, sin capitalizar, y al mismo tiempo en Cava se estaba especificando. Sí, así es. Y además, y no solamente la especificó, sino que transformó deuda con otros actores en deuda intraestado. Digamos, lo que pasaba era que de repente el ANSES le debía el Tesoro, el Banco Central, digamos, era deuda entre organismos del Estado que después con digamos, cuestiones contables se podía acomodar. No tenías un acreedor que venía y te decía, pagame ahora o se pudre todo. Por eso la trampa que también hacen es reexpresan en dólares el stock de deuda del 2015, claro, en torno a poco más de los 200.000 millones de dólares, pero está expresado en dólares. Yo lo escuché a Pratgay hacer esa comparación, los 200.000 contra los casi 300.000, y en realidad
hay que ver adentro cómo está compuesta la moneda en que se tomó esa deuda. Macri dejó la relación 80-20. 80% moneda extranjera, 20 pesos o moneda nacional. Y en términos de jurisdicción, que también es importante porque es la ley que rige a la hora de tener un litigio, 50-50, en realidad aumentó a 55% jurisdicción extranjera, la que, por ejemplo, la de los buitres, 45% jurisdicción local. De hecho, la que nos pasó con la del contado con liquidación o la de la brecha del 2020 fue porque se nos querían ir los pesos que eran jurisdicción extranjera, pero en pesos. Porque esa es la parte que a veces no se entiende. Teníamos no residentes con deuda en pesos. Lo de los botes incluso, que se querían ir. Y eso también te genera lío, no es solamente en dólares, es que sean no residentes los tipos que te prestan. Y digo, yo no sé si en general la población tiene total conciencia de qué diferencia hay salir de la pandemia sin esta enorme deuda, sin el compromiso que tenemos con el fondo, sería otra cosa. Tendríamos todas las condiciones para despegar. De hecho, cuando vos mirás ahora la caída de los países europeos en 2020 y cómo están remontando ahora, no es muy distinto a Argentina. Cayeron más o menos 8 o 10% y están remontando 6, 7%. No es muy distinta. El tema es que nosotros tenemos ese compromiso con el fondo adelante. Por eso hay que pensarlo bien y por eso me parece que es uno de los grandes debates del Frente de Todos, que los tipos asuman que fue un préstamo político y que hay que resolverlo en términos políticos. Sí. Si no va a ser muy difícil. Esto se habló en la visita de Sullivan, se habló tanto en el almuerzo que tuvo en Olivos con el presidente, como en reuniones con el equipo de Martín Guzmán, y tanto del relato que hacen los funcionarios argentinos, como del comunicado que luego hizo Juan González de regreso a Washington y que salió publicado con el sello oficial de la Casa Blanca, da a entender que el gobierno de Biden entiende y acepta que esto haya sido así, digamos. Acá hay también si se quiere, una coincidencia política de que es un préstamo que se dio por dos gobiernos que son del signo opuesto a los dos que están negociando ahora. ¿Sí? El préstamo lo dio Trump y ahora negocia Biden por el lado de Estados Unidos, lo recibió Macri y ahora negocia Alberto Fernández, y ahí puede haber, digamos, una luz para acercar posiciones en este sentido, pero es interesante porque esta idea de que el préstamo había sido político y la respuesta tenía que ser política, hace 2 años era una idea que repetían Cristina, el propio Alberto. Me acuerdo que él escribió una carta abierta al FMI siendo candidato después de las PASO donde planteaba esto. Y muchos se reían o lo miraban con sorna, decían, bueno, sí, ahora hacen esto para la campaña, después van a tener que sentarse, negociar y pagar. Y hoy en día es algo que reconoce la Unión Europea, que reconoce el propio gobierno de los Estados Unidos, que reconocen funcionarios del Fondo Monetario Internacional, lo cual no significa que después eso se traduzca en facilidades para la Argentina, porque hay un largo camino. Pero el reconocimiento de que el planteo es el correcto no es menor porque, de nuevo, como pasó en su momento cuando se estaba discutiendo el tema de los fondos buitre, de los holdouts, que Argentina impuso un cambio incluso en la normativa de Naciones Unidas, son procesos muy largos, pero empezar porque te den la razón con estas cosas permite empezar a transitarlos. Si no, se corría el riesgo de volver al cuento de la buena pipa. Nos endeudamos de manera irregular, renegociamos y pagamos, nos endeudamos, renegociamos y pagamos. Esto puede permitir replantear la relación hacia el futuro. Y Lo creo que pasa es que el interesante. FMI dice todo muy bien, ponele, fue así, Sí. pero no hay teoría de la compensación. Claro, no. Claro. O sea, yo no te puedo, según lo que me cuenta ¿viste? quienes negocian, dice, yo no te puedo compensar. Yo puedo ahora ser más justo, pero si yo te aplico la teoría de la compensación porque la choqué antes, es injusto para los demás. Y ese es un brete del cual es muy difícil salir. Y por eso hoy en día en el gobierno argentino le prestan más atención al diálogo con el gobierno de Biden, con el que sí podés entrar en un toma y daca político, que con el Fondo Monetario, que es cierto, te dicen, mira, nosotros tenemos las manos atadas. De hecho, el préstamo del fondo no provino del fondo, digamos, la decisión fue de Trump. No es que se negoció con el fondo. Sí, pero vos levantaron la mano. Sí, sí. O sea, Europa levantó la mano, sí, fueron sí. parte.
Yo creo que si Argentina firma a 10 años y se le juntan los vencimientos del fondo con los vencimientos privados, no solo que cuando llegue el momento no lo vamos a poder pagar, sino que vamos a convivir estos años con un riesgo país como el que tenemos hoy, por lo tanto no vamos a poder salir a los mercados, por lo tanto la deuda de las empresas siempre va a ser a alta tasa. Sí. Yo creo que firmar a 10 años es un problema. Bien, yo quería aprovechar que la compañía Juli estaba acá para escuchar un audio de Mauricio Macri, que fue entrevistado, no sé si eso es una entrevista, pero con Joaquín Morales Solá. Viste, cuando entrevistan a los macristas en la televisión es siempre, es más una charla de amigos. Y dijo algunas cosas sobre el fondo, el endeudamiento, que me parecieron magníficas. El fondo no vino a hacer un negocio, vino a ayudar a la Argentina. Nos prestó un crédito ¿para qué? Para que paguemos las deudas que estaban venciendo y que ya no nos querían renovar los bancos por el miedo que volviese el kirchnerismo. Entonces, cuando uno mira la deuda argentina antes del crédito del fondo y el día que me fui, es la misma deuda. Con lo cual, para aquellos que dicen se fugaron la plata, se la llevaron los amigos de Macri, la deuda fue la misma. No es que debimos 50.000 millones más, es exactamente la misma. Entre el día que entró el crédito del fondo y el día que nos fuimos. Es increíble. Es maravilloso. No se sabe bien por dónde empezar, porque da igual, la realidad da igual. Hay una parte que me parece siempre muy loca, ahora vamos a la economía, que es que el miedo al kirchnerismo funciona para atrás y para adelante, ¿no? Es como un espejo retrovisor, pero también para adelante. Hasta el 2018. A mí me encanta porque los economistas macristas me suelen decir, basta hablar del macrismo. Y el macrismo hasta el 2018 justificó todos los problemas por la pesada herencia kirchnerista, y a partir del 2018 todas las calamidades porque el kirchnerismo podía volver. Y en el medio de eso se la pasaban diciendo que estaban hablando poco y que el problema fue que habló poco de la herencia que había recibido. No, me parece fabuloso como estrategia, es tan simple pero tan efectivo. Y en relación a la deuda, lo hablamos más temprano también con Ari y con Nico. Efectivamente, el FMI, como dice Macri, porque creo que no está mintiendo en una parte de lo que está diciendo, vino a garantizar la salida de los que habían prestado a la Argentina en 2016 y 2017. Vino lo que escuchamos en realidad es una confesión de Macri que lo que hizo fue un mega canje. Porque básicamente fue el mismo mecanismo que había aplicado de la Rúa en su momento, de endeudarse con organismos financieros internacionales para pagar deuda privada. Claro. De esa manera, digamos, la deuda del fondo es mucho más difícil de negociar que la deuda con organismos privados, es decir, garantizás que se vayan tranquilos. De hecho, no sé si se dieron cuenta, bueno, no se cumplió el artículo de la no fuga. Exacto. Pero el FMI igual se empezó a preocupar a medida que pasaba el tiempo, y no sé si recuerdan las subastas de dólares. Sí. En una primera etapa no había subastas, se vendían en el mercado, o sea, se los fugaban. Sí. Y se iban. Y en un momento el FMI dijo, esto es mucho, esto ya es un montón. Y empezó a decirle subasten y que haya una determinada cantidad, un cupo de dólares que se pierden. De a 1.000 millones por día a veces. Pero por eso, porque el propio FMI dijo, vine a garantizar la salida, pero me parece que esto ya es demasiado. Sí. Y hay un factor más que Macri omite en esta confesión, por supuesto que lo omite por otro lado, que es que el FMI, al hacer este trato con la Argentina, se garantizaba que el siguiente gobierno iba a tener que sentarse a negociar. Absolutamente. ¿Sí? Condicionaba a cualquiera que viniera después de Macri. De eso se trata, porque en general los economistas serios te venden los acuerdos con el FMI a partir de la tasa. Te dicen, es una tasa baja, es una tasa atractiva. Claro, pero el problema nunca es la tasa. El problema son las condicionalidades que vienen con el préstamo. Tenés a un tipo que se metió en tu board, que empezó a analizar tus políticas económicas y sociales y a opinar sobre ellas. Pero Mauricio Macri ha tenido la amabilidad, viste que cuando volvió de viaje y vio que Alberto estaba en una situación incómoda por la foto, se tiró sobre la granada, no cumplió la cuarentena obligatoria, entonces eso le dio un poco más de aire a Alberto. Bueno, ahora les da aire a la campaña del Frente de Todos. Lo escuchamos. Nosotros recibimos un crédito del fondo. ¿Qué es el fondo? Es el grupo de países importantes del mundo que ayuda a otros países. Lo hace para ayudar a un país que cree que está haciendo las cosas bien y hay que apoyarlo. Ese era el caso de Argentina, porque creían de vuelta en el rumbo que habíamos tomado, creían en lo que estábamos haciendo. Por algo nos dieron la presidencia del G20. Eso fue real, cuando la gente no tiene esperanza. Eso fue real. ¿Cómo no van a creer? Fuimos presidente del G20. Me encanta estas cosas, estos hitos de la administración macrista. Presidencia del G20.
Como, che, es un grupo G20 donde la presidencia es rotativo. Cambia a él. No, pero además cambia todos los años, año tras año. No, y es rotativa por orden alfabético. Ni siquiera es que hay una votación, porque en la CELAC, por ejemplo, es rotativa, pero el mes que viene se va a votar quién la preside el próximo año. Yo pensé que esto se votaba, que G20 se votaba. No, le tocó a Argentina porque el anterior había sido, no sé, el que estaba antes. Igual la casualidad impresionante que le haya tocado justo a Mauricio Macri por orden alfabético. Pero además siempre es eso, nuestra derecha siempre tiene éxitos que no contribuyen en nada al bienestar de las mayorías. Si el G20, ¿en qué contribuyó al bienestar de las mayorías? ¿En qué contribuyó? La supervalla, ¿no te acordás? Exactamente. Era la supervalla. ¿Y en qué contribuyó el préstamo de $50.000 millones del FMI al bienestar de las mayorías? Cuesta explicar. Buen día, Fernando Silveira. Buen día. Veo este relato que quieren instalar principalmente Macri y el macrismo y todo el grupo que lo rodea de esto. No se endeudó para nada la Argentina, sino que al contrario, tratamos de resolver eso. Y ya Cristina lo mostró con el gráfico Totalmente. Que hizo el otro día en el acto, ¿no? Totalmente. Se veía esa montaña gigantesca de endeudamiento que había tomado. Y el otro argumento que habían sostenido era: nos endeudamos para pagar deuda recibida. Y nosotros hicimos el cálculo solo de la relación deuda de moneda extranjera que dejó Cristina contra deuda de moneda extranjera tomada por Macri, que es la que cuenta. Estamos hablando de los pesos, y da un 26% de endeudamiento de Macri, que explica la deuda que tenía que pagar. Sí, es como el otro más del 70% es porque quiso, porque era parte es como de su modelo. si vos le debieras plata a tu viejo y para devolvérsela te endeudás con el mafioso del barrio que te va a cortar un dedo si no se la devolvés. Hay cosas maravillosas que nuestra derecha sin duda mejora mucho en la oposición. Hay varios economistas serios que ahora denuncian el endeudamiento de Alberto. Esto es un tema para los niños. ¿Cómo reconocer a un economista serio? Es cuando en este momento habla de la coyuntura sin mencionar la pandemia. Eso es un economista serio. Es como decir, la pandemia, antes el viento de cola explicaba hasta el matrimonio igualitario en la época de Cristina, pero hoy la pandemia no existe. Por otro lado, cuando lo escucho a Macri hablar en estos términos, yo no puedo dejar de pensar que en realidad está hablando a los propios. Le está diciendo, no me tiren por la ventana, que lo que dice no estuvo tan mal. De hecho, nadie defiende la gestión. No tenemos un oficialismo de gestión. Están todos de acuerdo en que el kirchnerismo nos lleva a Haití, a Venezuela, a Cuba, ahora a Afganistán, pero nadie defiende. De hecho, Martín Tetaz dice que fue un desastre la política económica de Macri. Así es. Y forma parte de un colectivo político cuyos líderes dicen que de volver a gobernar harían exactamente lo mismo. Todos los gestores están en Twitter, tuiteando. Quería meter otra cosa dentro de este pase tardío. Dale. Que es, a mí me gustó la forma en que salió ayer Alberto del tema de la foto, porque primero hizo una disculpa como corresponde, con la palabra perdón, corrió el tema de la pareja, y después inmediatamente lo comparó con otras cosas que hizo Macri y que claramente son 100 veces peores. A mí me parece que ese es un buen camino, porque la comparación no es para compensar, es para que todos podamos pensar. Bueno, sí, este es un señor que comete errores, ¿no? Que es un ser humano, que hace esas cosas, a uno le puede parecer mejor, a otro puede parecer peor, qué sé yo. Pero lo del otro es lo que te arruinó la vida. A mí me gustaría que hoy sostenga ese tono. Sí. Y la verdad que puede conseguir 100 ejemplos distintos para decir, sí, yo hice esto, pero este tipo, mirá lo que nos dejó. Y yo creo que tiene que decirlo y aprovechar el hecho de que Macri salió a la cancha. Yo creo que en algún lugar Macri sale a la cancha porque ellos están tan apurados por la ultraderecha que tienen que endurecer su discurso. Y bueno, aprovechar eso y que Alberto siga metiendo el dedo en la llaga. En general, no solo acá, sino en el mundo, a los 2 años de que un presidente es elegido suele tener un crédito, ¿no? Y en general, 2 años después de un gobierno tan desastroso como el de Macri, la gente suele acordarse. Yo creo que con eso se debería obtener un buen resultado, pero para que la gente se acuerde hay que recordárselo. Sí. Entonces me parece que como una toma de judo, ¿viste? Eso que usas la fuerza del otro, bueno, usar este ataque para contraatacar, porque además me parece que si hay algo que a mí nunca me cierra del todo el gobierno de Alberto, es que es como un gobierno golpeado, un gobierno que se deja golpear, un gobierno que deja que todos los días le digan barbaridades y que no contesta, porque cuando contesta los medios dicen, mirá, es un dictador y qué sé yo. Yo creo que hay que devolver golpe por golpe.
Total, me parece que encontró un gran tono ayer, estaban muy contentos anoche en la Casa Rosada por la forma en que había salido Alberto. Sí, es como, viste, tipo tenis, cuando te tira muy fuerte, claro, que podés devolver más fuerte. O sea, me parece que utilizó muy bien el ataque que le habían hecho y la desmesura, ¿no? Uno ve las páginas de Clarín, pasa páginas referidas a la foto. Una ridiculez absoluta. A mí me fascinó la foto de las señoras con el cartel Cristina presa en la marcha de las piedras. Es genial. Con pandemia, sin pandemia, con vacuna marxista. Siempre Cristina, claro. Da igual, con la foto, sin la foto, Cristina presa. Y da igual, el amalgama de esta gente es el odio. Claro. Pase lo que pase. Lo que ocurre que ahí, obviamente, va a haber un montón de personas, quizá la mayoría, que vayan por su dolor y que encuentren una buena forma, porque tiene que haber, obviamente, memoria de sucesos como estos. Y bueno, se va a mezclar y la oposición lo va a usar y va a ir gente también que exprese odio. Pero no me parece mal, al contrario, me parece que esté bien que estas cosas tengan un lugar de recuerdo. ¿Que lo van a usar? Sí, lo van a usar. Está claro. Atención al acto de hoy a la tarde, a las 3 en Avellaneda, con respecto a esto del tono de Alberto. El destape que decía que iba a haber un anuncio, no sé. Tengo entendido que va a haber algún anuncio importante, así es. Y además lo que va a ser la lectura política de los discursos, porque van a estar nuevamente juntos Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, después de las críticas que hizo ella el jueves. Así que va a estar Sergio Massa, va a estar Axel Kicillof también. Va a ser, yo lo contaba antes, digamos, de acá a dentro de un mes que es las PASO, tenés el cierre de campaña que va a ser el viernes anterior o el jueves anterior a la elección. El acto de hoy y en el medio a lo mejor 1 o 2 actos más con toda la plana mayor. Después la estrategia es que cada uno vaya a los distintos territorios, a los distintos lugares donde mejor sirva. Con lo cual va a ser interesante ver cómo se muestran, con qué discurso, con qué tono. Ayer Massa también salió muy fuerte a bancarlo, Alberto. Sí. Creo que va a ser interesante desde lo político y además creo que va a haber algún anuncio interesante también para correr un poco el eje de la conversación, dar por cerrado el capítulo de la foto y empezar a hablar de política, hablar de medidas, bueno, todo aquello que se supone que un oficialismo tiene que hacer en una campaña para pedirle a la gente su voto. Muy bien.